discurso dominante, ¿no? Bajado en diferentes lugares, las redes, lo que sea, un discurso dominante, sino también ahora lo quieren hacer a nivel legal, o sea, porque la ley también apunta a eso, ¿no? A desindicalizar, el trato individual. Si bien sabemos de qué estás hablando, vamos a decirlo, ¿no? Es el tema de la reforma laboral, esa es la preocupación que tenemos y de lo que queremos hablar. Sí, bueno, para empezar a mí me gustaría decirle a sus oyentes que la derogación del Estatuto del Periodista, que es en primer lugar lo que nos ocupa, no es un problema solo de los periodistas. En realidad es un problema más grave, es un problema de la democracia. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Estatuto del Periodista, miren, tiene en su página principal, digamos, en su aspecto primordial, justamente la defensa de la libertad de expresión. Entonces, y uno dice, bueno, pero espera, la libertad de expresión es un problema de los periodistas. Y la respuesta es no solamente de los periodistas, es antes que nada un problema de la democracia y de la sociedad, porque la libertad de expresión es doble, es el derecho mío como periodista a informar, pero sobre todo es el derecho de la comunidad, de la sociedad, a estar informada. Entonces, acá lo que está en juego, y no casualmente por eso quienes impulsan la derogación del Estatuto del Periodista son las empresas periodísticas, lo que está en juego es, esta charla que tenemos nosotros, el problema que pasa en tu esquina, el problema que pasa en tu ciudad, el problema que le pasa a tu escuela o a tu fábrica, ¿quién lo va a contar? Porque si lo cuentan los dueños, tenemos un problema, porque nadie se va a enterar lo que te pasa. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, mira, sí, estamos hablando de la derogación del estatuto, pero ponele pilas, involucrate, enterate de esto, porque aunque creas que es un problema de los periodistas, no lo es. Y sobre todo, me gustaría aclarar, Dani dice, que cuando decimos un problema de los periodistas, empecemos a pensar en la gran masa de trabajadores de prensa, que no son ni por asomo los 10, 12 que aparecen en recortes en redes sociales o en la tele con sus gemelos de oro y con sus autos blindados. Somos 2.000, 3.000, 4.000 en todo el país, con un 70% de nosotros que cobra salarios de pobreza. Claro, son esos 10, 12 que... Bueno, aclaremos porque fue un poco... No digo desprolijo, pero aclaremos a la audiencia que bueno que la derogación del Estatuto del Periodista está incluida en el proyecto de ley de reforma laboral, ¿no? Creo que es el último artículo de la reforma laboral que deroga varios estatutos, dentro de ellos está el del periodista. Yo lo que quería recalcar, te digo, como ex colega y tantas calles y tantas guardias trabajadas en guardias periodísticas, estos periodistas que vos nombrás, estos 10, 15 que salen con relojes de oro, no sé cómo dijiste la metáfora, no hablan de la derogación, cuando critican a veces la ley, no hablan de la derogación del Estatuto del Periodista, no lo dicen. Y a mí me llama poderosamente la atención y me da un poco de bronca, te digo la verdad, después de haber trabajado 30 años en los medios, como cronista, como camarógrafo, como corresponsal, ver a referentes del periodismo que no dicen, que no hablan de la derogación del Estatuto. Y son ellos mismos, periodistas, ¿entendés? Bueno, a ver, lo primero es tranquilo, siempre fue la cosa difícil, no hablaron, no van a hablar. Vos fíjate acá, Daniel dice la contradicción más flagrante, más obscena, es que cuando vos le preguntás a muchos de estos, comillas, colegas, cierro comillas, ellos te dicen o viven justificando su tarea diciendo, bueno, hablamos de los temas que le interesan a la gente. Bueno, pero es que la Argentina tiene aproximadamente 13 millones de trabajadores registrados. Sí. Esta reforma laboral le afecta a 13 millones de personas. O sea, oiga, ¿usted quiere hablar de lo que le pasa a la gente? Bueno, está haciendo caso omiso de una reforma laboral que va a impactar, por fuera de cualquier valoración, nosotros tenemos la nuestra, va a impactar en 13 millones de personas. ¿Cómo es que a días de que esto llegue al Congreso, vos ves los noticieros o lees los diarios y tenés oposiciones sesgadas o directamente la nada? O sea, no pasa nada. Bueno, esto tiene que ver precisamente con algo que también nosotros planteábamos, ¿no? ¿Por qué la reforma laboral no se explicó antes de las elecciones?
¿Por qué no se o acaso alguien puede creer que el gobierno esperó ganar las elecciones de octubre para mandar a sus abogados a escribir la ley laboral? Y si la ley laboral es tan buena, ¿por qué no hicieron un acto? ¿Y por qué los periodistas que ahora defienden la ley laboral no explicaron largamente antes de ir a votar lo que estaba pasando? Claro. Esa es para mí la muestra más flagrante de que lo que el Congreso se dispone a votar es, antes que nada, una ley que claramente, como ya sucedió a lo largo de nuestra historia, va a ser en contra de los trabajadores. Vos fíjate, Daniel, el otro día, Araceli González, en el programa de Mirta Legrand, decía, bueno, pero es que nosotros tenemos miedo de despedir. Entonces, en realidad, lo que ellos quieren, y fíjate que lo dijo Araceli González con una ingenuidad, digamos, ramplona, lo que ellos quieren es no tener miedo de echar. Ellos no te están diciendo, los empresarios, quiero una reforma laboral para no tener miedo de contratar. Ellos te están diciendo, quiero una reforma laboral para no tener miedo de despedir. Claro. El viejo concepto de que había dicho Mauricio Macri en su momento, cuando fue presidente, que el salario es un costo, ¿no? Claro, no, y además hay otra cosa. Miren, saben, a los oyentes les digo, uno, porque por supuesto que para es el problema del periodismo cuando universaliza las historias particulares. Por supuesto que cada pyme que tiene un problema por un empleado infiel o un empleado desastroso que le hizo un juicio, yo no me voy a poner a discutir con el dolor o la frustración o la bronca que tenga ese titular de la pyme, porque es indiscutible. De la misma manera que yo no me puedo poner a discutir con un familiar al que le hayan matado un hijo. Digamos, ¿qué discusión hay en eso? Ninguna. Pero se supone que las leyes y las posiciones políticas están por lo universal, no por lo particular. ¿Saben cuál es el índice de litigio laboral que tiene la Argentina? El 0,5. Sí, es muy bajo. Uno de los más bajos del mundo. Por supuesto que si vos elegís el sesgo y hablás con una persona que haya tenido un problema, pero bueno, también podríamos ponernos a hablar, y Daniel, ¿qué te voy a explicar a vos que sos experto en eso? A todos los juicios laborales que hemos perdido los trabajadores con tribunales laborales que están a favor de los empresarios. Totalmente. Pero son digamos, si nosotros hiciéramos un detalle de los juicios que van al fuero laboral, yo creo que los que ganan los trabajadores es una minoría. Seguro. Entonces, pero conocemos casos de sobra. Hoy sí. En Página 2 incluso salió el caso del papá de una periodista, de Paula Manusic, con un juicio laboral porque el tipo se murió en una fábrica de baterías y le hizo el juicio y hicieron pito catalán. No, o sea, porque hagamos una cosa, ya que los medios dicen, comillas, muestran las dos campanas, bueno, mostrar el de la pyme y mostrar también al pibe que se murió esperando el juicio porque tiene los pulmones envenenados. Bueno, la habilidad con la que se van llevando a cabo estas ideas nuevas, para decirlo de alguna forma, desde lo que fue la ley bases, o sea, paquetes tan enormes donde tenés tanto ahí, ¿no? Para ver, ya eso muestra de alguna forma eso, ¿no? La intención de que muchas cosas pasen sin que tengamos ni siquiera tiempo, a veces, por decirlo también de alguna manera, de focalizar, ni hablar de la letra chica D, ¿no? Se nos pasan, y es una tras de otra, todo el tiempo están pasando un montón de cosas importantes relacionadas a la información actual. Mira, Gise, yo quería, también le pregunto a los oyentes, ustedes han escuchado por la tele, un montón de testimonios y bla, bla, bla. Ahora, ¿han escuchado en la tele alguna vez, o ustedes cuando se van a comer un asado, o cuando van a hacer las compras ahí en el lugar donde viven, han escuchado alguna vez un trabajador que haya dicho, yo tengo más vacaciones que las que me corresponden porque lo hablé personalmente con mi jefe? ¿Alguna vez escucharon un trabajador que haya dicho, no, yo en realidad no voy a laburar 40 horas, voy a laburar 20 porque mi jefe me lo concedió a mí? La respuesta es no. No hay si no te lo estarían mostrando, no hay un solo caso en la historia laboral del mundo. No hay un solo caso en la historia laboral del mundo que los derechos se hayan conseguido por gestiones individuales. No es que alguien una vez subió a la oficina de un jefe y le dijo, ¿me das vacaciones a mí? Y el jefe dijo, uy,
qué gran ocurrencia, no te la voy a dar a vos, o sea, además se le va a dar a tus compañeros. No funcionó, no funciona, ni va a funcionar así la historia de los derechos. No hay un solo caso de que alguien, de manera honesta y decente, porque de manera deshonesta y decente sí hay un montón de casos, no hay un solo caso de un trabajador que haya dicho, discúlpame, ¿me podés dar una licencia por estudio? ¿Y qué va a hacer el empleador? Va a ir a la ley. ¿Y esa ley cómo se consiguió? Por la lucha colectiva. Obvio. Pero es tan obvio esto, tan sencillo de entender. Ahora, y de Diego, muchos años, por supuesto. Te hago una pregunta. Esta ley, un pensamiento, ¿no? Esta ley no viene a poner sobre papel y justamente sobre ley, sobre artículos y articulados, todos los derechos vulnerados que ya se vienen realizando hace muchas décadas sobre las leyes laborales, que muchas empresas lo aplican. No sé si se entiende lo que digo, pero... Como una especie de blanqueo... Claro, como un blanqueo legal a lo que ya se viene practicando, ¿no? Por ejemplo, vos ya sabés, ¿no? Horas extras no pagadas, francos compensatorios no pagados o no reconocidos, un montón de leyes y un montón de artículos que ya no se vienen cumpliendo y que de flexibilizaciones que se vienen dando de hecho y ahora las quieren reglamentar, ¿no? Bueno, vamos a explicarle a los oyentes que esta ley está redactada por los estudios de abogados de las empresas más grandes de la Argentina. Claro. O sea, esta ley no es que se hizo como en su momento la ley de medios o como fue en su momento el tratamiento de la interrupción del embarazo, con grandes debates. Entonces, bueno, iba el sindicato, iba el empresario, iba una cooperativa. No, acá se juntaron los 4 o 5 estudios de abogados más importantes de la Argentina, que defienden los sectores más poderosos de la Argentina, a redactar una ley. Eso en primer caso. En segundo caso, yo soy un trabajador, chicos, aun como ustedes, como los que nos están escuchando. Yo también padezco una situación, por supuesto, en mayor o menor grado, una situación de desventaja que tiene el trabajador en esta época respecto a sus derechos. Ahora, esta situación, Daniel, que vos narrás, que vos también describís muy bien, Gisela, no ocurre porque en la vida laboral de la Argentina hubo un exceso de sindicalismo. En realidad ocurre porque hubo una falta de un sindicalismo más aguerrido, más honesto, más firme en la defensa de nuestros derechos. Entonces, la verdad que la situación es al revés. Nosotros nos vamos a estar mejor siendo más débiles. No, yo no iba para ese lado. Yo iba a que esto es la reglamentación de lo que ya se viene sucediendo hace 20 años. Pero claro. Digo, yo estuve en una empresa muy grande donde yo vi que se vulneraban derechos y que no podíamos, que no se podía ir para otro lado. Y que, bueno, esta ley está cumpliendo todos esos artículos. O sea, todos esos artículos que fueron vulnerados lo está reglamentando. Pero vos fíjate que... Sí, quería completar con eso. Vos fíjate... Sí. La crítica es, bueno, pero los sindicatos no sirven para nada porque entonces vos decís, bueno, pero pará, nosotros no lo decimos, ellos sí lo dicen. Claro, pongámonos de acuerdo. Digo así, pongámonos de acuerdo, claro. Porque si no sirven para nada, ¿por qué te metes con los sindicatos? Dejalos que estén ahí. Y no, bueno, son los intereses contrapuestos. O no será que atacan a los sindicatos justamente por lo que los sindicatos hacen bien, no por lo que los sindicatos hacen mal. El mero hecho a veces de existir porque defienden lo propio y justamente el laburo desde abajo. Lo que está pasando es un poco eso, es lo que dice Dani y esta cuestión de que tenemos en el poder, digamos, en el poder de decisiones, mayormente una mirada desde el empresario, una mirada desde el que le da trabajo, está desbalanceado. O sea, si las leyes se van a poner más fuertes desde ese lugar, obviamente que el más vulnerable que sale perdiendo. Quería volver a esto del Estatuto del Periodista, ¿no? Que tiene como 80 años de existencia, que es una norma que garantiza, como bien vos decías, el libre ejercicio de la profesión, y que tiene sus cuantos artículos, creo que son 84, había visto por ahí, que son los que regulan la actividad. ¿Qué nos podés contar en concreto? ¿Qué puntos son los más preocupantes a tu criterio o lo que sabes
de esta modificación? ¿Qué es lo que más hace ruido? Bueno, primero, también pensando en los oyentes, ¿a usted no le llama la atención que de los 100, 120 estatutos que hay vigentes en la Argentina, haya apenas un puñado que explícitamente se deroguen? ¿Quién pide que quede explícitamente expresado que se borre la ley periodística? Claramente los dueños de los medios. Y bueno, eso por un lado, claro, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué los dueños? Que vos fijate, ¿no? Que uno siempre lee en los diarios, el problema de la Argentina es la anomia, que nadie cumple con la ley. Bueno, pero entonces la quieren borrar la ley, en este caso porque es una ley que y esto está claro también, un convenio, un estatuto, no son privilegios, son derechos, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, lo más preocupante que tenemos es, miren, la tarea periodística no es ni mejor, ni más valorada, ni más esencial que la tarea de un médico, de un maestro, de un albañil. Entonces, porque yo entiendo la pregunta, ¿por qué tanto lío con el estatuto? Bueno, porque hay una diferencia con el resto de los trabajos, que no nos hace a los periodistas mejores, nos hace distintos, pero no mejores, esto lo quiero dejar claro. La diferencia es que nosotros se nos puede sancionar o se nos puede limitar por lo que pensamos, por lo que decimos, por los famosos, ahí está, por eso tenemos la libertad de opinar, la libertad de expresarnos. Entonces, cuando vos, y por eso el estatuto nos defiende, porque ¿qué hace el poder? Trata de apurar a los periodistas y someter a los periodistas de la mejor manera que tienen. ¿Cómo? Y despidiéndolos, haciéndolos trabajar de manera abusiva. Por eso el estatuto defiende esa parte del trabajo. Eso lo quiero dejar bien claro. Claro, como un paraguas protector para la libertad de expresión, ¿no? Claro, que algún oyente diga, bueno, pero ¿por qué el estatuto del periodista tiene ciertas condiciones? Porque a diferencia de otro trabajo, el periodista sufre presiones por lo que piensa. Claro. Y cuando un periodista sufre presiones con lo que piensa, su pensamiento está condicionado. Sí, que a través de lo que Las piensa también tiene el foco puesto en contar, en mostrar esa realidad. Exacto. Que muchas veces se quiere ocultar, porque Exacto. En realidad no, el buen periodista no va a estar inventando nada, va a estar contando, ¿no? esa realidad. Entonces, eso es el primer lugar, que es, bueno, mira, esto afecta la libertad de expresión. Eso, y como bien dijimos, que para mí es un mensaje clave, ojo que la libertad de expresión no es un problema solo de los periodistas, es un problema tuyo, que estás escuchando, que vos crees que esto a vos no te afecta, pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos en tu fábrica te rajen y no te pagan indemnización y vos quieras que el periodismo cuente eso y el derecho que tenés a que el periodismo lo cuente, porque el periodismo no te hace un favor, vos tenés el derecho a que el periodismo amplifique tu voz, resulta que si la empresa es del concejal vecino del amigo del intendente, no va a ir nadie a contar tu historia y te vas a quedar solo. Eso en escala pequeña es lo que se quiere hacer en escala amplia. Por eso nosotros decimos que el de la libertad de expresión es un problema de la sociedad. Y después, desde lo práctico, Daniel lo sabe muy bien, el banco de horas nos afecta directamente a todos los trabajadores de cualquier actividad, porque nadie más en su vida va a hacer una hora extra en aquellos trabajos que les permita reforzar los ingresos, claro. Y porque además, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Quién de ustedes tiene la suerte de trabajar, de tener un trabajo registrado y tener la suerte de que su jefe le diga, no, sí, Daniel, haz una cosa, mira, yo acá te dejo una planilla, vos poné cuándo querés trabajar y cuándo no, por favor, Daniel, pasá por acá, no te molestes? Eso es ciencia ficción. ¿Cómo puede ser que nosotros creamos que tenemos libertad e igualdad de condiciones para en una empresa discutir con tu jefe los horarios laborales? Pero en serio me están explicando eso. ¿Hay algún trabajador que haya pasado alguna vez por un trabajo registrado que diga, no, pero sí, no sabés, yo todas las mañanas mi jefe me preguntaba cuánto quería trabajar y después me iba a mi casa a tomar mate? Pero se nos ríen. Claro, que eso es donde apunta la reforma, ¿no? Que el reclamo no sea colectivo, sino sea individual y mandar al lobo y después, a manejar a los corderos. Y te imaginás, Daniel,
Lo mismo con las vacaciones. Pero sí, Diego, por favor. Tómatela cuando quieras. Quédese tranquilo, don Diego. Don Diego, organice usted su vida, que nosotros acá la empresa se adapta. ¿Alguien cree que es eso lo que va a pasar? No. Claro. Porque además, les hago una consulta. Si es eso lo que va a pasar, ¿para qué modifican la ley? Si son tan buenos y están tan pendientes de nosotros y se van a preocupar tanto por nuestra vida y por nuestra felicidad, ¿por qué se permiten el derecho a jodernos la vida? Sí, lo lindo de todo esto es cómo se van cayendo las caretas y realmente cuando nos encontremos con gente que piensa en el otro, eso no va a haber ley que le limite un buen accionar y viceversa, ¿no? Yo formulé mal lo de esto del estatuto del periodista porque pensaba que se le hacían reformas. Lo que busca este proyecto de la reforma laboral es eliminarlo, no, papelera. La papelera. Pero claro, ahí está. Gracias por la aclaración. No, y la papelera. Yo estaba confundida, así que ya me llevo algo en limpio, que es lo que quiero. Es que, bueno, mira, esto también es importante. Ahí sí, capaz que es para un universo más pequeño, pero también me gustaría dejarlo claro. Nosotros desde el CIPREVA, Daniel también ha sido testigo de eso, somos, por supuesto, que los primeros impulsores a una modernización de las leyes laborales, somos los primeros que se adaptan, somos los primeros que entendemos, y ni que hablar en el mundo de la televisión, los que entendemos los cambios tecnológicos. Me voy a hacer autorreferencial. Telefe, la empresa donde trabajo, ha suscrito con los compañeros un montón de acuerdos que tienen que ver con modificaciones al convenio y que hablan justamente de nuestra adhesión a lo que es un tiempo en donde claramente han pasado 50 años y que por supuesto hay ciertas cosas de la práctica diaria del trabajo que se han modificado. Y nosotros las hemos modificado sin ningún conflicto. Claro, pero sin perder derechos. Con una negociación. Pero sin perder derechos. Claro, exactamente. Claro. Sin perder, o sea que la tecnología se adapte a los derechos, no que los derechos se adapten a la tecnología. Exactamente. Por supuesto, y eso Telefe ha sido, es un ejemplo muy claro de eso, y además una discusión donde no haya una imposición, es, bueno, vamos a ver, ¿cómo es esto sí, esto no, esto sí, esto no? Esta cosa que el sector empresario cree que los sindicatos demonizan, es falso. En el gremio de prensa es falso. Nosotros estamos muy dispuestos a sentarnos en una mesa y a ver cómo defendemos los derechos de los trabajadores en esta tormenta tecnológica que acaso, como en muy pocas otras industrias, a la industria periodística, por supuesto que la condiciona. Claro. Ahora, vamos a sentarnos en esa mesa, como decía bien Daniel, con nuestro piso de derechos, porque si no, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Ahora también vamos a intentar que esta sea una discusión ordenada y no que se imponga de hecho. ¿Qué es lo que va a pasar con la reforma laboral? Esta mesa de la amistad que cree el gobierno que va a ocurrir al momento de decidir las horas, las vacaciones, ni le cuento las indemnizaciones, es falso. No hay mesa de amistad, hay una puja de intereses desde que el mundo. El empresario quiere trabajar más y la maximización de sus ganancias la logra, adivinen cómo, magia, con el menor pago de salarios. Claro. Pero esta es una lucha que tiene 500 años, no la inventó se llama la grieta. Esto tiene del inicio de la humanidad. Seguro. La puja distributiva no es un invento de un grupo de extraviados lunáticos, es el motor de la conflictividad humana desde los siglos de los siglos. Desde que el hombre plantó por primera vez y acumuló riquezas. Pero ¿qué creen que va a pasar ahora? Que mágicamente va a caer una ola de bondad y todos vamos a ir de la mano como la familia Ingalls retosando por la pradera diciendo, tengo vacaciones. No funciona así la vida. Es realmente... Aparte que despelote organizar unas vacaciones cuando vos la tengas en un momento del año y parte de tu familia en otro y no... O sea, no, y aparte que tu familia, los que tienen pibes en edad escolar, y así. Bueno, pero no solamente las vacaciones, porque decía la ministra Patricia Bullrich, bueno, vos laburás el lunes 12 horas, el martes 12 horas y el viernes te tomás el día. Pero la pregunta es, señora ministra o señora senadora, ¿quién me dice a mí que? ¿Y si es al revés? ¿Y si yo tengo que trabajar 10 horas
el lunes, 10 horas el martes, 10 horas el jueves, 10 horas el viernes y 2 horas el miércoles. ¿Qué hago yo? Si me tengo que ir a la... O sea, no, eso no va a pasar. ¿Seguro que no va a pasar? Y le hago otra pregunta, señora senadora. ¿Y si yo hoy laburo 8 horas y mi jefe quiere que me quede hasta las 10 de la noche y yo tengo el acto de egreso de mi hija, ¿qué hago, señora senadora? ¿Qué le digo al gerente? ¿Sea bueno? O sea, ¿entienden lo que está pasando acá? O sea, para mí el ejercicio más práctico es llevarlo esto a la vida cotidiana. Che, ¿qué va a pasar? Y además, esperen, lo más importante, no es que esto corre para los nuevos trabajos, lo dijo. No, lo dijo Sturzenegger. Para todos. Porque esto es otra, esa es otra mentira que algunos periodistas dicen, bueno, pero ¿por qué tanto lío si en realidad no vas a... La frase no vas a perder nada de lo que ya tenés, ya la hemos escuchado y resultó falsa. Claro. Diego, ¿cómo, yendo para adelante, ¿no? ¿Cómo ves la lucha, cómo ves la fuerza que tiene la masa trabajadora para poder revertir esto o por lo menos frenarlo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo le tengo mucha fe a lo del jueves, le tengo mucha fe a la calle. Mira, recordemos a la audiencia lo del jueves. El 2017 también el gobierno de Macri había tenido una victoria holgada en todo el país, y parecía que se iban a quedar a gobernar 20 años y bueno, quisieron avanzar con algunas cosas y lo frenó en la calle en octubre, noviembre de ese mismo año. Entonces yo tengo mucha confianza en eso, creo en ello, creo en la organización, creo en la participación y bueno, y creo en la lucha, ¿no? Nosotros desde el CIPREVA lo único que tenemos para ofrecer es la lucha, que no es poco. No es poco, ¿no? Y haremos eso y será, y estaremos en la calle y con argumentos y con sentido común y con la fuerza de nuestras convicciones daremos la pelea. Siempre hubo peleas, siempre habrá peleas. O sea, este mundo rosa en donde todos estemos de acuerdo y todo, la verdad que no existe, es una mirada infantil. El capitalismo trae a la vida una pelea, que es ¿quién se queda con la guita? ¿El que trabaja o el jefe? Esa es la pelea del inicio del sistema capitalista. Bueno, nosotros queremos plata, queremos ir a la plaza, queremos todo eso que el secretario Cordero, ¿se acuerdan? Le había dicho, ¿para qué quieren tiempo libre? Bueno, secretario, yo quiero conocer a mis nietos, quiero leer un libro, quiero ir a la cancha, quiero tomar una cervecita, le pido disculpas, quiero vivir y quiero vivir con dignidad. Sin pedir permiso. Esa es la pelea de fondo. Claro. Bueno, Diego, muchas gracias, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, ya nos veremos, apenas pasemos por allá. Venite para San Marcos, dale, Diego. Te hago una última preguntita, y no quería dejar de mencionar cómo este trabajo se viene haciendo de una manera tan fuerte, ¿no? Con lo que pasó con Telam desde el arranque, de las primeras medidas, ¿no? que tuvo el gobierno actual, que me parece que va trabajando la libertad de prensa, el bloqueo a la libertad de prensa de una manera muy que pisa fuerte, ¿no? En el tiempo, porque no es menor, ¿no? Después van apareciendo estas cosas como las que estamos hablando de este estatuto del periodista, la intención de eliminarlo. Y quería preguntarte, algo mencionaron ustedes, ¿va a haber marcha, movilización el jueves? Sí, ¿Dijeron algo? 18. El 18. El jueves vamos a la Plaza de Mayo, el CIPREVA convoca a las 14 horas y bueno, allí estaremos en la calle con todos los trabajadores organizados. Con la CGT, ¿no, Diego? Sí, claro, exactamente, convoca la CGT. Entiendo que por lo que estoy viendo la CTA también adhiere y inclusive la CTA lanza un paro. Así que bueno, estaremos allí, en fin. Y se irán uniendo. Va a estar lindo. Sí, se irán uniendo va a estar desde lindo distintas también. Provincias también, supongo, no sé, en algún momento. Sí. Sé que el CIPREVA de acá de Córdoba. Es un ejercicio hermoso porque el jueves se va a dar una paradoja de que vamos a estar nosotros defendiendo el estatuto y vamos a ver cómo muestran los medios ese día, ¿no? También. Qué loco, ¿no? Qué loco ya va me a ser imagino. eso. Tienen la ciudad de Rehén. Todavía pueden. Ya está.
Bueno, en fin, no importa, nosotros seguimos adelante porque estamos convencidos de lo que hacemos, porque entendemos, esto lo decías vos muy bien, Daniel, los derechos que nosotros tenemos son derechos que otros han peleado, ¿eh? O sea, la jornada de 8 horas no se firmó en la sociedad rural comiendo un costillar. No, tiene más de 100 se logró años. con sangre, se logró con sangre y vidas y esfuerzo y pelea. Sí. O sea, las vacaciones pagas no fue porque a los empresarios dijo, che, qué bueno sería que los trabajadores descansen. No ocurrió así. Claro. La licencia por paternidad, la El licencia aguinaldo. por maternidad, es el aguinaldo, no fue porque los empresarios estaban allí en Punta del Este y dijeron, che, se me acabó de ocurrir darle un sueldo más a los trabajadores. Nada de los derechos de los que se cumplen y de los que se cumplen. Ninguno de los derechos laborales se consiguió por buena voluntad y generosidad de el mundo de los dueños. Todos los derechos laborales, los que tenemos y los que nos falta, se consiguieron por la lucha de trabajadores. Ese es el camino y esa es la ruta que nosotros vamos a desandar también siguiendo esa huella. Gracias, Diego. Trabajadores como vos, Diego, que sos un ejemplo. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Gracias, Dale, chau. muchas gracias. Radio Quilpo, ideas en el aire, 24 horas, 15 años. Para ayudarnos a sostener y mejorar este espacio, podés aportar a voluntad a la Ideas en el Aire. Si querés hacerlo a través de publicidad, contactanos al 3549-465058. Acabamos de hablar con Diego Pietrafesa, cronista de Telefe, delegado de Telefe y dirigente sindical del gremio CIPREVA.